Amén, gloria al Señor. Bien, vamos a seguir con la siguiente parte, hermano, de lo que es la homilética práctica, el arte de trazar la palabra, organizar, para preparar el mensaje y también para exponerlo. Este siguiente tema, tema 2, es el tema de la predicación. Objetivo dice que el discípulo aprenda a dirigir o a enfocar su predicación a través de un mensaje definido, conocido como el tema de la predicación. Si usáramos el ejemplo del avión, diríamos que el tema de la predicación es el avión. No hay tema, no hay predicación. Es como si usted quiera viajar y no hay avión, no va a ningún lado, no está el transporte, ¿no? Cuando hablamos de la exposición de la palabra de Dios, nos referimos a la predicación. Entre los creyentes se han utilizado diferentes expresiones para hablar del mensaje. Se le dice mensaje, se le dice enseñanza, se le dice sermón, se le dice de muchas maneras. Y aunque ciertamente hay alguna diferencia específica de un sermón, una enseñanza, una conferencia, al final se utiliza de una manera distinta. O sea, si decimos predicación, si decimos sermón, si decimos mensaje, si decimos palabra, pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Un mensaje que va a ser transmitido al pueblo. De eso vamos a hablar, el tema de la predicación. Ya hemos visto las partes del bosquejo, que es nuestra herramienta para preparar nuestra predicación. Ahora vamos a mirar algunos pasos que nos van a permitir preparar y organizar mejor el mensaje que deseamos compartir con el pueblo. Lo primero de todo que debemos tener al momento de iniciar la preparación de nuestra predicación es el tema de mi predicación. En esta parte, cuando hablo de tema, no me refiero a un título pequeño, sino al grueso de todo lo que quiero hablar, a ese mensaje que viene de parte de Dios, a esa idea que quiero transmitir al pueblo. Es el tema general que yo debo de tener para poder exponer la palabra. Por eso el punto número 1 dice el tema. Este es el mensaje, y sin un tema, sin un mensaje, no hay predicación. Yo no tengo un mensaje, yo no tengo ya bien definido en mi mente, en mi corazón, lo que voy a exponer. No hay predicación, no puedo arrancar, no puedo hacer la introducción, no puedo desarrollar nada, no puedo concluir nada, porque no tengo el tema. Esa es la razón y el motivo de predicar la palabra, tener un mensaje claro para el pueblo. Es por ello que lo primero que debe tener es el tema. Todo predicador debe responder a esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? Todos los que vamos a exponer la palabra tenemos que respondernos primeramente a nosotros: ¿cuál es el mensaje que voy a transmitir al pueblo? A eso se le conoce como tema de la predicación. Mientras el predicador no puede responder con toda claridad a esta pregunta, no debe seguir adelante. No va a buscar textos, no va a buscar comentarios, no va a buscar otra cosa. Tiene que tener primeramente lo que es el tema. Es como la dirección a donde vamos, saber a dónde voy a llegar, a dónde quiero llegar. No podemos agarrar el transporte, el carro, hermano, y prenderlo y arrancar y empezar en la marcha si no sé a dónde voy. Entonces lo primero que debo tener yo es el tema de mi predicación. Eso va a ser la pauta, la guía para todo lo demás de lo que hemos estado aprendiendo que se debe de poner. Debe tener un tema y debe saber cuál es. Solo puede estar seguro de que ya tiene su tema, de que ya sabe de qué va a hablar, cuando lo puede expresar con palabras. Cuando puede explicar: oye, me gustaría predicar en esta ocasión de esto. No vas a dar toda la predicación, pero al menos lo puedes explicar. Los puntos que quiero compartir es así, 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 por esto, por lo otro, por aquello. Entonces, cuando usted ya puede explicar de manera sintetizada de lo que quiere hablar, usted ya tiene el tema. Ahora hay que desarrollarlo. Pero mientras usted no pueda responder de qué voy a hablar,
y explicarlo con sus palabras, pues si no lo entiende usted, ¿cómo lo va a entender el pueblo, verdad? Yo les voy a decir a veces que me he aventado unos temas que no los entiendo yo. Y digo al final, pobre pueblo. Los entendé mal, ¿verdad? Pero porque yo no entendía un punto, ¿verdad? Es como maestros a veces nos dan un tema y uno lo desarrolla y hay puntos del tema que uno no los entiende. Pero no dice qué significa esto y así uno lo sabe. Entonces no, para poder dar un tema uno lo tiene que dominar, uno lo tiene que entender. Primeramente lo que yo entiendo es lo que puedo explicar, es lo que puedo compartir. Y mientras el predicador no pueda explicar de forma breve o resumida el tema de su predicación, no tiene tema. Entonces no podemos ir a ningún lado hasta que el Señor nos confirme ese tema y podamos entonces dar una breve explicación. Si el tema no está claro, no podrá transmitir el mensaje. Lo que no es claro para el predicador, no lo será tampoco para los oyentes. Entonces, ahí es donde inicia todo este tema que estamos mirando. El segundo tema, que se llama el tema de la predicación, es el fundamento de nuestra predicación, de nuestro bosquejo, de todo. Ahora sí, aquí tenemos que detenernos para pedirle al Señor que confirme el mensaje que vamos a compartir con el pueblo. Punto número 1 de nuestro tema dice: el tema es el mensaje. Sin tema no hay predicación. Bueno, vamos al punto número 2. El tema debe ser la expresión exacta del mensaje. Una expresión, por eso decía yo, es como un resumen y es la respuesta a la pregunta de qué voy a hablar. Hasta que yo no pueda responder, quizá a mí mismo, ¿verdad? Muchos predicadores empezaron predicando en el espejo, ¿verdad? O unos se iban allá al monte a predicar, pero mientras no te pueda responder, ¿verdad?, de qué voy a hablar, lo puedo explicar, entonces no tienes tema. Y esa es la expresión exacta de nuestra respuesta, de qué voy a hablar. Nunca debe escogerse un tema solo por ser atractivo. A veces los que vamos iniciando en la predicación, nos gusta un título, nos gusta una expresión de alguien, está bueno para una predicación, o suena muy llamativo este tema, ¿verdad? Y a veces escogemos el tema de la predicación por algo que a lo mejor escuchamos a otro predicador que dijo algo y sonó bonito y nosotros queremos agarrarnos de ahí para hacer un tema de predicación. No se trata de que suene atractivo, nomás por ese hecho. Todo predicador debe preparar bien su sermón y debe responder a la pregunta: ¿por qué voy a hablar este tema? Una cosa es de qué voy a hablar, pero ¿cómo me voy a auxiliar? ¿De qué voy a hablar? Bueno, ¿por qué voy a hablar? Hace ratito se hacían las preguntas sobre el tema, que si por aquel lado creo que nos preguntaban algo de que si yo tenía mi bosquejo y luego Dios no lo cambia. Bueno, ¿por qué voy a hablar ese tema? Pues porque si Dios ya me está dando algo, bueno, voy a hablar ese tema. Pero si no lo recibí el día del servicio, yo anticipadamente pude orar, pude pedirle al Señor, pude escudriñar, pude tener entendimiento de algo. Bueno, ¿por qué lo voy a hablar? Porque este tema edifica a la iglesia, porque este tema es necesario, porque la iglesia tiene esta necesidad. ¿Por qué? Entonces ya, ¿de qué voy a hablar y por qué voy a hablar este tema? Eso nos va a dar la respuesta. ¿Cuál es el propósito que deseo lograr? Un clásico de las congregaciones, ya estamos tratando de desterrarlo de la Apostólica Unida, es la falta de puntualidad, ¿verdad? Estamos pisando calles por ahí. Hermano, vamos a empezar el culto a las 6 y los hermanitos a las 6:30 apenas llegan a la iglesia. Bueno, a lo mejor si se necesita, entonces podemos predicar un tema acerca de la importancia de ser puntuales, de respetar. Ya tengo la razón, ya tengo mi tema, puedo hablar de esto porque tengo los propósitos para esta enseñanza. Entonces siempre hay, detrás de mi tema general, siempre debe haber qué voy a hablar, por qué voy a hablarlo y cuál es el propósito, la intención de lo que yo estoy compartiendo. El tema no solo debe abarcar o incluir lo que quiero decir. Y en la homilética y en el bosquejo
también trata dos cosas. Debe de excluir lo que no voy a decir. Tiene que quitar lo que no voy a decir. Ahorita comentamos entre pastores de que a veces estamos desarrollando un tema y Dios nos da un montón de ideas, de un montón de puntos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que una hora no nos va a alcanzar para desarrollar todo el tema, ¿no? Y hay quienes, hermano, traen un sermón, hermano, con 20 puntos. Y a la hora ya se agotaron 5 puntos y todavía le quedan 15. Y el hermano quiere terminar los 20 puntos que trae. ¿Qué fue lo que pasó? No organizó su mensaje de acuerdo al tiempo, que era una pregunta que nos hacía nuestro pastor Martín también, que cuando estamos haciendo el bosquejo, si se debe de pensar en el tiempo que tenemos para exponer. Entonces aquí tiene que ver con excluir. Y esto es algo hermoso, hermano, porque hemos tenido tiempo de enseñanza, de compartir, donde de repente nos dicen, hermano, tienes 5 minutos para exponer algo que Dios te dio. Entonces yo como predicador, bueno, traía un montón de palabras, pero lo más importante de todo lo que iba a decir es esto y esto y esto. Y uno predica los 5 cosas más importantes que traía en 5 minutos. Era lo más nutritivo. Era lo más nutritivo. Entonces hace que el predicador haga un balance de la importancia de todo lo que dice y dar lo mejor. ¿A quién le conviene recibir lo mejor? Pues a la congregación. Entonces cuando hay tiempo de enriquecer los puntos, pues sí. Pero en este caso, cuando tenemos el tema de la predicación, vamos a tratar de poner todo lo que necesita, lo más importante, y excluir lo que de momento no se necesita. Ya lo predicaré en otra ocasión, pero de momento me voy a dedicar a eso. Entonces eso nos da lo que es la expresión del mensaje. Eliminar lo que no tenga que ver con el tema principal. Recordemos que el tiempo de la predicación es muy importante y debemos utilizarlo de la mejor manera. Es que es muy valioso el tiempo cuando se para alguien a predicar la palabra. Hay que aprovechar al máximo este tiempo. La pregunta aquí entonces es: ¿cómo encontrar el mensaje? ¿Cómo le puedo hacer, verdad, para encontrar un mensaje que yo pueda compartir con la iglesia? Le he dicho, porque no lo incluí en este tema, pues que el tiempo con Dios, la consagración, el estudio de la palabra, la oración, van a ser el fundamento de todo lo que queramos hablar, porque si no ponemos eso, pues vamos a estar hablando de nosotros mismos y de nuestras capacidades para hablarle a la gente, pero el fundamento primero es nuestra relación personal con Dios. De ahí, dice, toda predicación está fundamentada en la palabra de Dios. Por lo tanto, la primera participación viene de nuestro Dios, el dueño de la palabra. Nosotros solo somos expositores de su palabra. A esto quiere decir que a la hora de preparar un sermón, una predicación, debemos pedir la ayuda e inspiración de nuestro Dios. Ese es el fundamento, ¿verdad? El inicio de toda predicación está de rodillas en la presencia del Señor. Pero después seguirá nuestro esfuerzo. Ahí es donde nos toca a nosotros nuestra parte, ¿verdad? Los que son perezosos para leer, para escudriñar, no les espera un buen futuro en la predicación. Porque uno necesita ser lector de la palabra de Dios, necesita ser investigador, ir más allá de lo que está en el texto, sino investigar y profundizar las escrituras, como dice, escudriñar. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Entonces el que predica tiene que escudriñar las escrituras y buscar con diligencia la preparación del mensaje. Entonces, ¿de dónde viene la inspiración? Una de las formas es ¿de dónde viene la inspiración de un mensaje? ¿Cómo nos inspiramos nosotros para poder predicar? Punto 1, de la reflexión. Reflexionando sobre las necesidades espirituales de los oyentes. Sí, es bueno. También creo que una de las preguntas era esa: si la predicación era algo que Dios me quiere hablar a mí o le quiere hablar al pueblo. Claro, uno puede reflexionar acerca de las necesidades que hay en el pueblo. Claro que sí. Debemos advertir a los predicadores novel, a los principiantes, y se lo digo por experiencia,
mis primeros temas que me daba el Espíritu Santo, según yo, de inspiración cuando era novato en la predicación, pura exhortación, pura exhortación. Era más carnal que nada porque miraba los errores del pueblo, puros errores miraba. No le miraba nada al médico ni nada, pero nomás que me tengo que predicar y voy a hablar de esos hermanos de esto y voy a hablar de aquello. Y quería exhortar a medio mundo. Gracias a Dios que tenía maestros que me enseñaban y que, a ver, bájale, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, la exhortación, porque el punto dice que es reflexionando sobre las necesidades espirituales del pueblo. Los predicadores que van iniciando tienen esa tendencia a siempre estar exhortando, y más que exhortar, porque la palabra exhortación es motivar al cambio, ¿verdad? Más que exhortación es regaño, y dicho en términos evangélicos, pedradas, ¿verdad? Entonces es la tendencia a estar tirando piedras. Entonces no, y a veces, aunque, voy a decirlo así, aunque la exhortación sea buena, tengo la convicción que dentro de las congregaciones los que son la autoridad, los pastores, son los que están facultados para exhortar al pueblo en cuanto a necesidades o deficiencias que hay en la congregación. Los que regañan son los papás. Entonces el pastor debe ser el que aplique la exhortación. Si es para todo el pueblo, bueno, una exhortación general. Si es para cierto grupo, ya sea jóvenes, damas o un matrimonio muy particular, no use el púlpito para predicarle a un hermano porque lo vio que está haciendo algo mal. No, aquí es la cátedra para toda la congregación. Entonces, pero sí, volviendo a que sí me puedo inspirar en las necesidades que hay en el pueblo para predicar. Pero cuando el predicador se siente que la mayoría de la congregación necesita la exhortación especial, debe hacerlo con toda convicción, pensando en su alta responsabilidad como siervo de Dios. Cuando es para todos, sí lo puede hacer. Otra forma de tener el mensaje de nuestra predicación es en sus lecturas devocionales de la Biblia. A veces que la Biblia está polveada, el líder, el ministro, tiene la Biblia polveada y le dice el pastor, prepárate porque el próximo domingo predicas tú. Y entonces saca la Biblia. Y ahora sí quiere abrir la Biblia como si, Padre, dame algo. No la leí todo, no la leí. No, dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo voy a predicar si no tengo la abundancia de la palabra de Dios en mi corazón? Entonces, cuando nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque al primero que hay que alimentar es a nosotros. Y el devocional del ministerio, del predicador, debe ser diario, un tiempo con Dios, de escudriñar las escrituras. Y a veces Dios nos da algo para nosotros, gracias Señor. Pero hay veces que también en esa palabra viene algo para el pueblo. Entonces, yo puedo encontrar, hace tiempo, algunos años aprendimos se llamaba hábito de lectura con entendimiento. Se lo recomiendo para los que van iniciando. Eso se trataba de usar 5 minutos diarios, utilizar una libretita pequeña, agarrar una porción de las escrituras, máximo 5 versos, leerlos, meditarlos y luego escribir algo de lo que entendimos de ese texto. Eso es hábito de lectura con entendimiento. Bueno, yo entendí esto con mis palabras, escribo. Y era como un diario. Al día siguiente volví a agarrar otra escritura y ponía la cita y luego yo entendí eso y lo escribí. Y ahí a la hora de que vamos a predicar, a ver, pues aquí tengo algo que Dios me ha dado. Entonces en mis lecturas devocionales surgía de repente ya un mensaje para el pueblo, y ya nomás se empieza a desarrollar una vez que tenemos el mensaje. El predicador no debe alimentar a la congregación manteniendo su propia vida con la escasa dieta espiritual. Sin embargo, este es el defecto de muchos predicadores, excesivamente ocupados o perezosos. La lectura devocional diaria, personal o familiar proporcionará al predicador temas y le hará descubrir gran riqueza espiritual en lugares insospechados. La sugerencia: anoten cuidadosamente las ideas que surjan en tales momentos. Nota: les recomendamos cultivar el hábito de la lectura con entendimiento, lo que les acababa de explicar yo. Otra forma de adquirir el mensaje, la inspiración, es leyendo libros de siervos de Dios.
o escuchando algunas de las predicaciones de otros siervos de Dios. Y aquí sí quiero hacer a los ministros, a los que van iniciando, no agarre cualquier libro. Pregúntele a su pastor qué libro le sugiere de algún buen predicador, porque hay muchos libros, pero no todos edifican. Hay muchas líneas ahorita medio extremas, pero si un pastor le sugiere, mira, este siervo es serio, ama a Dios, puedes leerlo. Bueno, también, porque aunque Dios nos habla a través de la Escritura, también muchas cosas ya Dios se las dio a otros siervos de Dios, y podemos crecer y aprender mucho más. Amén. Y que nuestro ministerio también crezca, nuestro conocimiento también crezca. Entonces también de ahí puede surgir. ¿Qué es lo que no debe hacer uno? Agarrar la predicación del predicador igualita, ¿verdad? El plagio, la fusilada, ¿no? Copiarla, no. Eso nomás para recibir, ¿qué? Inspiración. Esto que dijo el hermano, esto que dijo, porque a veces no se les pasa a los predicadores. A mí me pasa que escucho a un predicador y entre el mensaje algo golpea mi vida y me estremece y no me deja. Se acabó la predicación, pero esa palabra que dejó quedó en mi mente y me tengo que ir a las Escrituras y tengo que buscar, ¿verdad? Y encuentro una riqueza y después puedo hacer una predicación de una predicación que escuché, no plagio, pero por inspiración. Yo recibo algo y lo desarrollo, ahora sí, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mi investigación, todo, pero puedo recibirla de un siervo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Entonces, en una lectura de un siervo de Dios también, cuando uno lee, uno es edificado. Claro, todo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Por más bueno que sea el comentario que venga en un libro, que se aviente un predicador. Escuchaba un predicador que dijo, hermanos, el Señor Jesucristo no puede volver hasta que todos tengan carro del año. Y todo bien, amén, recibo. Pero yo no puedo usar ese comentario en una predicación porque eso es antibíblico. Eso no dice la palabra. Entonces, sí es bueno escuchar mensajes, leer libros, pero nada más para recibir inspiración. Ya después, el trabajo nuestro, ese nunca va a quitarse. Nosotros lo tenemos que hacer. Otra forma es considerando las cosas que nos rodean. Uno aprende mucho, hermano, de las cosas que nos rodean. Salomón decía, mira la hormiga, perezoso, ¿verdad? Que no tiene capitán. Entonces, a través de la creación uno mira. Una vez yo prediqué de un tema cuando dice la palabra que la tierra empezó a producir espinas y cardos, ¿verdad? Que Dios maldijo a la tierra por amor del hombre y comenzó a producir espinas y cardos. Y allá en Mexicali, cuando andábamos trabajando en lo que es ahora el centro de convenciones, había que quitar unos arbolitos que son árboles silvestres. Nadie los sembró, nacieron solos. Y yo cuando miré el arbolito, yo creo que me pasaba por cualquier cosa, dije, no, está loquito. Y agarré el machete y le tiré el rifle, ¡pum! Me rebotó el machete y dije, ¡ay, caray! No está tan fácil. Me cansé y luego siguió otro, se cansó y luego siguió otro. Total que lo quemamos, le puse una llanta y ese arbolito no se quería desarraigar. Y dije, así están nuestros corazones. ¿Sí? Lo que sale silvestre, esa naturaleza carnal caída, qué difícil es para quitarlo. Y luego ya que logramos quitarlo, al mes que voy otra vez estaba saliendo y otra vez. Nadie le echa agüita, pero sale solo, ¿verdad? Y si usted quiere un árbol de frutos, hay que cuidarlo mucho. Y si poquito que se descuide, se le seca. Y de ahí yo saqué un mensaje, ¿verdad? Saqué un mensaje y dije, bueno, para las cosas buenas del Señor hay que echarle todas las ganas, hay que estar cuidando siempre para que produzca fruto. Pero lo otro, aunque no lo cuide, sale solo. Ese hay que estarlo cortando siempre y cómo se batalla. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Yo me inspiré de eso para predicar una palabra, porque la miré en lo que nos rodea. Otra forma es buscándola en oración, como lo hemos dicho. Spurgeon decía, si alguien me pregunta cómo puedo hacerme del texto más oportuno, le contestaría, pídeselo a Dios en oración.
Otro evangelista, Harrison Evans, dice: en sus reglas para hacer sermones nos da como la primera de todas, pedir a Dios la elección. Si la dificultad de elegir un texto se hace más dura, multiplicando nuestras oraciones, será esto una gran bendición. Entonces, aunque yo lo tengo en el punto 5, es el número 1, la oración, ¿verdad? Y a veces también me ha pasado que quiero dedicar un tiempo para sacar el mensaje y pedir la inspiración a Dios, y empiezo en Mateo, Marcos, Lucas. Santo, ya llevo 4 evangelios leídos, nada, mi mente perdida. Y le digo: Padre, perdóname, doblo mis rodillas, estoy llorando. ¡Pum! Llega la inspiración: Señor. Pues es que a veces uno cree que uno puede, ¿no? Porque uno se agarra leyendo la Biblia. Pues sí, es bueno, después de la oración y que viene la palabra, ok, vamos a investigar, vamos a escudriñar. Pero la oración, hermano, es algo maravilloso. Pues es hablar con el dueño de la palabra, el que es la palabra. Entonces, eso nunca debe faltar en nuestras vidas. Y es como la lectura, no nomás te toca predicar el domingo, ayuno el sábado. No, es también constante, ¿no? Nuestros tiempos de oración en el Señor. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el tema y el texto. Es algo sencillo. Lo puse aquí porque a veces hay quienes se emprobleman diciendo: ¿qué haré primero? ¿Buscaré un texto primero? ¿Buscaré el tema primero? Muchas veces llega el mensaje primero. No tienen un texto definido, pero sí tiene un mensaje definido. Entonces, si usted tiene el mensaje, pues busque un texto el más apropiado, el más específico hacia el tema que usted quiere poner. Pero muchas veces el texto te da el mensaje. Entonces, aquí lo que le dé Dios primero, si le dio el mensaje, gloria a Dios, usted busca el texto. Si le dio el texto, bueno, desarrolle el mensaje. No pasa nada, no hay una ley que diga primero toma el texto y después busca tu mensaje, o primero busca el mensaje y después pones el texto. No hay ley, lo que nos dé primero Dios. Si ya viene un mensaje, no tengo un texto definido, pero sí tengo definido lo que quiero compartir con el pueblo. Bueno, entonces me voy a fundamentar las escrituras, busco un texto base que va a ser el texto de mi sermón o de mi predicación. Ahora, ¿cómo vamos a sacarlo? Dice: ¿debe predicarse sobre temas o sobre textos? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto? Bueno, la respuesta es que en algunos casos el predicador tiene un tema definido con la convicción de que deberá predicar sobre este tema. En este caso el tema precederá, será primero el texto. Pero en otros casos el texto es el que sugiere el tema de la predicación. En este caso el texto será primero que el tema. El tema puede ser tan amplio y variado como la Biblia misma. Aquí es muy importante entender, cuando hablamos del tema de la predicación, es muy amplio y variado, muy grande. Puede ser el tema del amor. Si usted tiene una concordancia bíblica y usted busca la palabra amor, va a encontrar desde Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Así es que el tema del amor es muy amplio. Igual podemos hablar del arrepentimiento, el pecado, la vida eterna, la fe. Todos estos temas son muy amplios. Sin embargo, para poder predicar debemos establecer ciertas partes de estos temas que son muy extensos. Nomás vamos a agarrar una parte. De ahí la importancia de desarrollar nuestro propio tema, según el que el Señor nos dé, pero como a veces es muy amplio, vamos a reducir al mensaje específico que Dios quiera dar, ya sea del amor, del arrepentimiento, de la fe, o otro que el Señor nos dé, vamos a tomarlo. Formulación del tema. Una vez elegido el texto, es necesario concretarlo en un tema, el tema de mi predicación, si es que no lo tengo ya. El tema es el resumen del sermón, es lo que les decía al principio: no tienes tema, no tienes predicación. Cuando tú puedes responder de forma breve de qué vas a hablar y cuál es tu propósito, ese es tu tema. Ya lo desarrollaste en un enunciado, en un texto corto, pero ya lo tienes, ese es tu tema. El tema nos ayuda para dar dirección y para dar firmeza a nuestro sermón y mantener el discurso dentro de los límites razonables, o sea, dentro de lo que ya definimos que vamos a hablar.
Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio, no demasiado general. Predicar sin un tema es como tirar sin un blanco. Bueno, algo le va a pegar, pero no tiene algo definido. Cuando tiene un tema, usted ya tiene un propósito que quiere lograr, que quiere alcanzar para con la congregación. El tema y el título. Atención, aquí no nos vamos a enredar. El tema es una expresión, un texto amplio donde yo puedo explicar cuál es el propósito de mi mensaje. En síntesis, en resumen, decíamos, entonces, ¿qué es el título? El título es el que le ponemos cuando ya estamos aquí, vamos a predicar. Hermanos, quiero predicar sobre esto. El título es corto, es breve y también específico. También el título tiene la intención de generar el interés que tiene que vamos a poner sobre el pueblo, sobre nuestro mensaje. El tema y el título no siempre son lo mismo, ya que el tema puede abarcar muchas cosas que deseamos compartir y el título solo nos permite decirlo de la manera más breve posible. Por ejemplo, dice aquí, tema: el corazón del hombre agradecido por la salvación de un Dios de amor. Es una expresión. ¿Cuál sería el título? Salvo y agradecido. En breve, hermano, quiero hablar sobre el tema salvo y agradecido. Aunque usted va a hablar del corazón del hombre que está agradecido por la salvación de un Dios de amor, pero eso ya lo desarrollará durante el mensaje. Por lo pronto, nomás ponemos nuestro título para nuestro bosquejo. Lo recomendable será entonces, una vez que tengamos nuestro tema, formular un título breve. Tenemos algunos ejemplos acerca de lo que son temas y títulos. En Romanos 12:2, que nos dice: ahora y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Dice aquí como tema: alistados contra lo que nos rodea para no caer en el conformismo del mundo. Eso es el propósito del mensaje. ¿Cómo sería el título? ¿Alguien tiene una idea cómo podríamos ponerle en lugar de todo este título que hemos puesto? Está muy grande. ¿Qué podríamos poner de título? A ver, vamos a practicar desde ahorita. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Estar siempre prestos. Estar siempre prestos. Listos en guardia. Listos sin guardia. ¿Se fija que es sencillo poner un título? ¿Verdad? Son diferentes, sin embargo todos están enfocados a ese texto, ¿verdad? Y nos ayudan a enfocar nuestro tema. Hay otro, la parábola del hijo pródigo, viene aquí en Lucas 15:7. Si nosotros dijéramos, si pudiéramos, el hambre del hijo pródigo, pues está muy, pues claro que tenía hambre. Pero si ponemos el hambre del alma necesitada, ya nos enfocamos no al hambre natural, sino al hambre espiritual, ¿verdad? En una parábola. Aquí vienen unas tareas en la hoja. Creo que estamos llegando al final de esta parte donde hablamos de nuestro tema, donde hacemos la diferencia entre lo que es el tema general de nuestra predicación y el título de nuestro mensaje. Voy a poner una lectura que está en Tito 2:14. A ver si alguien me ayuda a leer esa cita bíblica para decirles cuál era el tema que viene aquí. Y nos ponemos listos a ver quién tiene un título para esto. Tito 2:14, ¿quién nos ayuda a leerlo? Sí, vale. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a suponer que ese fue el texto que nos dio el Señor para el mensaje. Estamos seguros que ese es el texto, ¿verdad? Sentimos de parte de Dios hablar sobre ese punto. ¿Qué tema sería? Yo aquí tengo el precio de nuestra redención, que nos convirtió en un pueblo santo. Sería hablar sobre ese precio que nos redimió para ahora ser un pueblo santo. Ese sería mi bosquejo sobre eso, ¿verdad? Según la escritura que leímos. ¿Qué título le pondríamos? El precio de la redención.
¿Redimido? Un sacrificio máximo. Un sacrificio máximo. Sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. El precio por mi rescate. Entonces, ya eso, al momento de estar haciendo el bosquejo, yo ya estoy llevando un bosquejo con mi tema general que voy a hablar. Pongo mi título, mi texto base y empiezo a desarrollar la introducción, desarrollo y conclusión. Se fija que es cuestión de practicar nada más. A ver, para terminar, otro ejemplo que viene aquí en Hebreos 2:18. Alguien que me ayude a leer esa cita. Y si a alguien se le ocurre un tema general, o sea, también se vale que nos digan. Ahora ustedes no van a preguntar, ahora yo les voy a preguntar. Hebreos 2:18. Ajá. Pues cuando él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Aquí un ejemplo es el tema general, un socorro poderoso para vencer la tentación. ¿A alguien se le ocurre otro tema general? ¿De qué podríamos hablar a través de esa escritura que se nos leyó? ¿Qué podríamos desarrollar con ese solo texto? Él conoce las debilidades. Él conoce nuestras debilidades, hablar sobre ese tema basados en esa escritura. A ver, un título. Él nos guarda de la tentación. Él nos guarda de la tentación. Otro título. Venciendo la tentación. Venciendo la tentación. Pisoteando al enemigo. Pisoteando al enemigo. Acá está más guerrilleros. Gloria a Dios. Amén. Otro título, otro título. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. Bien. Entonces, hermano, así es como se van desarrollando los temas y no hay escape. Investigación, oración, lectura bíblica, comunión con Dios, para que recibamos la inspiración. No hay llegadas fáciles. Para subir al monte no hay helicópteros. Amén. Hay que hacerlo con nuestro esfuerzo y sacrificio, nuestra entrega al Señor para ello. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Vamos bien? Bien, entonces, si hubiera alguna pregunta en relación a esto, porque es muy amplio este tema y no alcanzamos a abarcar todo, pero algo que consideren que es importante. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la predicación? A ver, no miro mucho para atrás, así que si alguien levanta la mano, muévala para saber que me está... A ver, mi hermano. Si yo quiero hablar de un tema en específico, pero no tengo la vivencia, por ejemplo, si yo quiero predicarle a la iglesia acerca del diezmo y la ofrenda, pero yo no diezmo ni ofrendo, ¿tengo el respaldo de Dios? Pues, no falta que digan, como le dijo el Señor de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Saben cuál es el problema? Si la gente nos conoce, no nos va a creer. O sea, si usted predica donde nada lo conozca, pues a lo mejor sí ministra uno que otro por ahí. Pero no tenemos autoridad ni moral ni espiritual si no estamos obedeciendo. Solo salvo en el caso de que el pastor le haya puesto a predicar eso al pastor nada más. A ver, predícame esto, hermano. A ver si te cae el 20. Al hermano que anda ahí medio fallido en la mayordomía, hermano, predíquenos de la mayordomía. Sí, pero es completamente... Sí. Hermano. Amén. Por ejemplo, en un lugar donde no hay creyentes, ¿qué tema escogería yo para hablar con la gente en la calle? Amén, amén. Buena pregunta. Muy bueno, hermano. Hay una parte de la homilética que habla acerca de la audiencia potencial que está delante de nosotros. Entonces, para una predicación hay que identificar quiénes son nuestros oyentes. Y en el caso de la pregunta de nuestro hermano, si no hay creyentes, los temas son 100% evangelísticos. Presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo en comunidades en años, en el camino, y yo no soy mi pastor, yo solamente me nombraron un ministro, pero pues que yo creo que no lo veo, porque dicen que el ministro debe dar bien orden. Y yo, cuando salgo, voy a una comunidad del estado de Hidalgo, allá a lo mejor voy a hablar de
la arena, desde Carranteilla, de esos lugares donde hay por gente con armas. Yo por ahí y he encontrado gente en la calle central y les empiezo a hablar de eso, y cuando veo yo, se han acercado los que se dicen. Entonces yo les digo, y yo les pregunto, ¿cuál es el tema y cómo convencerlos a todos ellos? ¿Cómo les voy a decir? Amén. Yo les hablo de algo bonito, porque yo ahí no solamente les hablo de amor, que Dios quiere conocerlos. Ahora, la pregunta de todo el año, ¿tú quieres conocer? Él quiere conocerte, quiere ser amistad contigo. Ahora, la pregunta del año, ¿tú quieres ser amigo de él? Entonces, ahí es donde yo me detengo, ¿por qué razones? ¿Cómo? ¿Y qué son los temas? Porque yo les digo, yo además ni veo la Biblia casi, yo necesito lentes para verla. Yo no veo la Biblia ni veo los textos que están aquí. ¿Por qué razón? Porque yo no soy lector, yo no tengo ese privilegio de ir que yo fui a la escuela. Yo no fui ni a la primaria ni a nada. Entonces, yo le hablo solamente lo que Dios me ha dado en la vida. Lo que Dios me ha dado. Ahorita ya voy a cumplir 2 años que conocí el Evangelio. Y me he metido en problemas por causa del Evangelio. Y yo lo doy gracias a Dios porque de todos esos están vivos todavía. Pero yo le digo a la gente, ¿qué le digo a la gente? Porque lo que le estoy diciendo, muchos podemos ser recibidos de que Dios está en mi lado. Pero yo quisiera que usted me dijera un tema específico a la gente que nunca ha oído y que incluso algunos hasta se levantan con armas en la mano. Y yo le digo que, aunque sea con levantarnos ahorita no necesidad. Un tema específico para que hacerlos a ellos que crean, no en mí, sino en lo que les estoy diciendo antes de Dios. Esa es la pregunta. Sí, eso no sería predicación, eso sería testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que usted hace es testificar. La predicación es fundamentada 100% en las Escrituras, porque no es lo que digamos, sino el poder está en la palabra de Dios. Esa es la que da nueva vida. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, lo que va a convencer al pecador es la palabra del Espíritu Santo. Pues definitivamente yo tengo que tener conocimiento de las Escrituras para predicar. Testificar, ¿verdad? Ve y cuenta lo que el Señor ha hecho en tu vida, eso es testificar, ¿verdad? Pero la predicación reúne ciertos requisitos. Fundamento es conocimiento de las Escrituras y también tener ya cierta audiencia para poder exponer la predicación de la palabra. En ese campo del evangelista, cuando ya es, aparte, hermano, tiene que ser enviado y llamado, preparado, ¿verdad?, para hacer eso, para ser un predicador, respaldado por un ministerio. Pero yo recuerdo un testimonio en mis años mozos, donde la soberbia todavía estaba sobre mi vida. Bendito sea el Señor que me ha dado mis buenos cintarazos para que se me quite. Pero yo soy nacido en el Evangelio, hijo de pastor. Desde los 10, 11 años recitaba palabras de Dios y muchas cosas. Y en una ocasión, yo bendiga a nuestro hermano Alfredo Canizales, un ministro del Señor y evangelista de corazón, llamado por Dios. Le voy a compartir este testimonio. Fuimos a evangelizar, pues salimos en las calles, yo llevaba mi guitarrita cantando y se juntaba la gente, y luego llegaba el hermano y él empezaba a compartirles a las personas. Y yo me iba a otra esquina y me ponía a cantar, y la gente decía, ese que está cantando ahí, se juntaba la gente, venía el hermano y les empezaba a compartir la palabra. Es una dinámica que hicimos sobre la ciudad, en el centro de la ciudad de Ensenada, y al final los invitamos a reunirnos en un parquecito que estaba ahí, y el hermano Freddy predicó. Y yo escuché al hermano Freddy hablar palabra de Dios, pero un texto de aquí, un texto de allá. Y yo, mi llamado de Dios es ser maestro. El maestro es muy estructurado, ya se está dando cuenta usted por los temas que estoy dando. Entonces, yo dije, no, yo diría así. No, ese texto significa esto y lo otro y aquello. Y yo estaba tratando de armarle al hermano una predicación. No le dije nada nunca, ¿no? Pero cuando empecé a mirar que la gente se fue quebrantando y fue
Dije, no, pues es el don definitivamente. Entonces, lo que trato de decir que el evangelista depende mucho de la guianza del Espíritu Santo en el momento de estar predicando, de estar testificando del poder de Dios. No significa que el evangelista no se va a preparar anticipadamente. Oye, mañana voy a salir a predicar, Señor, y empieza a buscar, y se pone el día siguiente a predicar a una audiencia que no es convertida. El Señor le va a dar textos, le va a dar comentarios, porque el Señor está tratando personalmente con cada uno de los que no son creyentes. Pero ya cuando hablamos de la predicación dentro del pueblo, bueno, hay que llevar un formato más definido, como es el bosquejo, para que nuestra predicación sea más sencilla, más entendible, más clara para los oyentes. Y eso va a provocar mayor edificación en el pueblo. Amén. Yo creo que seguimos con el siguiente tema. Hermano, nomás quisiera comentarle que la palabra predicación nace de la raíz etimológica de predicar el Evangelio. El Evangelio. Es la base de la predicación es cristocéntrica. 100%. La salvación de los hombres por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y aunque nosotros como iglesia utilizamos mucho el término predicación para hablarle a los creyentes, en realidad la base primaria de la predicación es para los oyentes. Amén. Sí, es el fundamento, es como viene la gente a Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar con el siguiente tema. No sé si quiere levantarse y estirarse un poquito. Sé que no hemos durado muchos segundos, pero levántese.